Ahí estuvo el Papa Francisco y en la Capilla Paulina estuvo ante las reliquias del Papa Paulo V. Su cuerpo incorrupto con una máscara de plata en el rostro. Al día siguiente, 15 de marzo, se reunió con los cardenales. Esta es la crónica. Sentiamo che Benedetto XVI ha acceso nel profondo dei nostri cuori una fiamma. Essa continuerà a ardere perché sarà alimentata dalla sua preghiera che sosterrà ancora la Chiesa nel suo cammino spirituale e missionario. La metà di noi siamo nella vecchiaia. La vecchiaia è, mi piace dirlo così, la sede della sapienza della vita. Doniamoli questa sapienza ai giovani. Hay que atender a las expresiones del Papa Francisco porque cada una de ellas es muy valiosa. Hay que transmitir esta sabiduría a los jóvenes. Recibo con afecto a Luis Eduardo López Padilla, escritor, mariófano, un gran conocedor de las mariofanías, de las revelaciones privadas. Ya había estado con nosotros en programas anteriores, pero ahora lo he traído porque la lectura que él tiene de este pontificado es muy valiosa, desde la elección del Papa Francisco. Bienvenido, Luis Eduardo. Roberto, gracias por la invitación como siempre, y tenemos Papa ya, un Papa con su nombre que aparece y nos va a dar la línea o pauta de su pontificado. Francisco. Sí, y con esas acciones de sencillez lo está corroborando. Así es. ¿Qué cosa nos sucedió en este programa hace unas semanas? Así es. ¿Te acuerdas? Sí. Que estábamos hablando y dijiste, bueno, a ver si no en la renuncia. Sí, hablábamos aquí de la posibilidad de una renuncia, lo cual era un hecho inaudito, pero contemplado dentro del derecho canónico como de hecho así ha sido la renuncia de Benedicto XVI. Y va a ser muy interesante ese diálogo en la caridad entre el Papa emérito y el Papa Francisco, si la sabiduría y todo lo que le pueda sugerir y aconsejar ahora Papa emérito va a ser muy valioso dentro de su monasterio, con oración y ayuno, para llevar la barca de Pedro en este momento. Ayer, sábado 23, fue el primer encuentro de ambos papas. Así es. Su Santidad Benedicto XVI, su Santidad Francisco almorzaron juntos en Castel Gandolfo, tuvieron allí un encuentro de íntima comunicación. Sí, sí, sí. Y qué gran cosa, como dices, poder de pronto contar con el consejo, con la asesoría de quien está vivo todavía y tuvo el timón de la barca de Pedro por 8 años. ¿Qué te parece a ti el cónclave de elección? Creo que este Papa nos sorprendió a todos, creo que no lo contemplábamos, no lo teníamos considerado, no pensamos en él, sí. No era papable. Y los que sí eran papables, como dice lo no escrito, la norma no escrita, entraron cardenales y salieron cardenales. Y él sí salió papa. Salió papa. Me parece que visto con ojos humanos, porque siempre las cosas hay que verlas en el ámbito humano y en el ámbito sobrenatural, y más en tratándose de la Iglesia, que es fundada por Cristo. En el ámbito humano, los cardenales, entiendo, llevaban una línea de una elección de un pontífice más o menos joven, entendiendo no más de 70 años, y un papado que estaría en principio en una línea que estaba establecida quizá con el cardenal de Canadá, o algunos de los americanos, o el mismo Schomburg, el brasileño, que tenía grandes expectativas, y no se diga de Scola, el de Milán. Sin embargo, ocurrieron una serie de eventos que en el ámbito sobrenatural no podemos sino atribuírselos a una acción poderosa del Espíritu Santo, porque salió electo el primer papa latinoamericano o hispanoamericano. El primero americano de la historia americano. De la orden jesuita, nunca había habido un papa jesuita, y el primero que toma el nombre de Francisco, que es piedra angular de la Iglesia, por lo que significó Francisco de Asís
para la historia de la iglesia en esa reconstrucción que le pide el Señor en un momento de gran opulencia que la iglesia está teniendo en ese entonces. Y además el hecho de que la elección de este Papa está precedida porque en el cónclave del 2005 él ya había sido votado, había tenido 40 votos y él en una acción de humildad decidió darle esos votos que tenía al entonces cardenal Ratzinger, que luego finalmente resultó ser Benedicto XVI. No es común, no es ordinario que alguien que ya fue votado y que además tiene 76 años vaya a resultar ser electo, como fue el caso del Papa Francisco, lo cual nos indica, contra lo que muchos piensan, que verdaderamente es el Espíritu Santo el que a través de los cardenales dirige la barca que sostiene su fundador, que es Jesucristo. Vamos a ver otro pronunciamiento del Papa Francisco. Mire usted, le hemos presentado ya las imágenes de su visita a la Virgen María en la Basílica de Santa María la Mayor el día 14 de marzo, al día siguiente de su elección. Le hemos presentado la reunión con los cardenales. Ahora vámonos al domingo 17 de marzo, memoria litúrgica de San Patricio, patrono de Irlanda, y allí fue el primer rezo del Ángelus con el pueblo de Dios, el domingo desde la ventana del apartamento apostólico. El Papa Francisco rezó el primer Ángelus. Esta es la crónica. Leche Alpura presenta. Durante el pasado domingo 17 de marzo, el Papa Francisco, en su primer Ángelus, ante más de 150,000 fieles reunidos con él en la plaza de San Pedro del Vaticano, dijo que Dios jamás se cansa de perdonar a los hombres y que si Dios no perdonara, el mundo no existiría. Desde la ventana de su apartamento, el pontífice agregó que son los hombres los que se cansan de pedir el perdón a Dios. El Santo Padre subrayó la misericordia divina y la paciencia de Dios con los hombres y afirmó que un poco de misericordia cambia el mundo, lo hace menos frío y más justo. Enseguida le entregamos un resumen de su catequesis durante el Ángelus del pasado domingo. Rivolgo un cordiale saluto a tutti i pellegrini. Grazie della vostra accoglienza e delle vostre preghiere. Pregate per me, vi lo chiedo. Rinnovo il mio abbraccio ai fedeli di Roma e lo estendo a tutti voi. E lo estendo a tutti voi che venite da varie parti dell'Italia e del mondo, come pure a quanti sono uniti a noi attraverso i mezzi di comunicazione. Ho scelto il nome del patrono d'Italia, San Francesco di Assisi, e ciò rafforza il mio legame spirituale con questa terra dove, come sapete, sono le origini della mia famiglia. Ma Gesù ci ha chiamato a far parte di una nuova famiglia, la sua Chiesa, in questa famiglia di Dio, camminando insieme sulla via del Vangelo. Non dimenticate questo: il Signore mai si stanca di perdonare. Siamo noi che ci stanchiamo di chiedere il perdono. Buona domenica e buon pranzo. Buen domingo y buen almuerzo, les dijo en un buen italiano. Buona domenica e buon pranzo. El primer Ángelus del Papa Francisco. Hago una pausa, regreso. Le presentaré las imágenes, mire, todo esto. Su primer encuentro como Papa muy cercano con el pueblo de Dios en la Plaza de San Pedro en un jeep, del que se bajó para abrazar y saludar enfermos. Le presentaré el momento en el que baja debajo del altar de la confesión y ahí está la tumba con las reliquias de San Pedro y tiene ahí un encuentro con Pedro. Ahí está el anillo del pescador y el palio. Y luego el inicio de la misa que parte del altar de la confesión a la plaza de San Pedro. Todo esto al volver después de una pausa y más del análisis con Luis Eduardo López Padilla.
Librería San Ignacio de Buena Prensa. 77 años al servicio de la misión de la Iglesia. Cuaresma. Jesús es el camino a la resurrección. Para vivir la Cuaresma y la Pascua, en tu librería San Ignacio de Buena Prensa encontrarás lecturas, música, el triduo de Semana Santa y más. www.buenaprensa.com 01800 50 24 090.